Están escuchando Radio Voz 106.3 FM. Amén, gloria a Dios. Buenos días a todos aquellos que se están conectando. Buenos días, queridos hermanos, queridos radioescuchas. Estamos en una nueva emisión, una nueva y hermosa misión de la Alianza Ministerial Internacional, y estamos aquí para compartir con ustedes todas los beneficios, todo aquello que el Señor nos ha dado a través de su sacrificio perfecto. Y pues saludamos a toda la gente que nos está viendo de todo el país, ¿verdad? De Morelos, de Puebla, Tijuana, Tlaxcala, Campeche, Yucatán, de Estados Unidos, allá Texas, en California, San Diego, Miami. Todos aquellos que se conectan a esta transmisión tan hermosa que es una bendición, ¿verdad? Chiapas, toda la gente que se ha conectado. Querétaro. Y que ha tenido esa bendición que nosotros hemos tenido. Amén. Porque le hemos creído al Señor. Y pues te damos la bienvenida, y si quieres escuchar sana doctrina, que no hay nada escondido, sino que todo está escrito en la palabra, ¿verdad? Que pues vayas y cheques la palabra de Dios, que todo lo que te digamos aquí, no lo dejes ahí, nada más ve y checa que lo diga la palabra de Dios, porque estamos comprometidos para predicar la palabra, no cuestiones particulares. Bienvenidos, Pastor Saúl. Buenos días, Dios les bendiga. Pues vamos a dar inicio a este programa. Es una bendición para nosotros poder estar con ustedes. Y hoy vamos a ver enfrentándonos a nuestro enemigo. Tenemos que entender que tenemos un enemigo que no duerme, tenemos un enemigo que no descansa, es perseverante, pero también que es un enemigo derrotado, que es Amén. Un enemigo que fue vencido Amén. En la cruz del Calvario, y que a través de la victoria de Cristo Jesús nos entregó esa bendición de Amén. ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y hoy tenemos que ver cómo es esta estrategia que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Tenemos que entender que tenemos un enemigo que se divide, que se multiplica y que siempre está al acecho. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, tenemos que ver lo que dice el Salmo 110, versículo 2, Juanito. Uh-huh. Dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Es decir, que Dios nos dio la autoridad, Dios nos dio la potestad de poder dominar en medio de nuestros enemigos, en medio de aquella gente que quiere causar daño, ¿verdad? De aquellos personajes que están al acecho, que en el día a día están tratando de ponernos siempre el pie para que nosotros no podamos disfrutar las maravillas que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que entender que como hijos de Dios, como gente de reino, tenemos que ser alguien agresivo que confronta a su enemigo, que es un enemigo espiritual. No lo vemos, pero sí percibimos, sí lo sentimos y sentimos sus ataques, pero la palabra de Dios es: levántate y domina. Amén. En medio de tus enemigos. Amén. Entonces el reino de las tinieblas tiene jerarquías, Juanito, así como el reino de Dios. Uh-huh. El diablo es un imitador, ¿verdad? Dios tiene ángeles, serafines, querubines, ¿verdad? Y arcángeles. Sí. Y pues el diablo, como es imitador, ¿verdad? También puso sus ejércitos, sus huestes. Gobernadores de las tinieblas. Principados, potestados, gobernadores y huestes. Exactamente. Entonces tenemos que ver que el reino de las tinieblas es una jerarquía que tiene iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es el conducto, es por donde pasa toda la maldad, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que nuestra lucha no está en la tierra, nuestra lucha está en el área de los cielos. Amén. Es cierto, nosotros les habíamos comentado que somos una iglesia agresiva, porque esa iglesia agresiva va a confrontar a un reino que es espiritual, como lo decías, Pastor Saúl, y la palabra dice, ¿no? Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. En el momento en que tú te levantas y resplandeces, por ahí también dice un dicho mundano, dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Uh-huh. Y de hecho, cuando te levantas,
empiezas a ver que las fuerzas del enemigo, tú dijiste, el enemigo es un enemigo derrotado. ¿Desde cuándo? Desde que mi Señor Jesucristo Amén. hizo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Por lo tanto, los únicos, escúchenme bien, que tenemos autoridad y poder, somos nosotros, porque es delegada del reino de los cielos, porque es delegada y es legítima. Y los espíritus inmundos no tienen legitimidad aquí, sino solamente el que tú le das cuando sueltas tu bendición, cuando sueltas ese poder y esa autoridad que tienes en las manos y que se te ha dado. No en vano cuando habla, le dice a Pedro, ¿verdad? A ti te daré las llaves del reino. Amén. Y todo lo que ates aquí en la tierra será atado allí en el cielo, y todo lo que desates aquí va a ser desatado allá. Es un hecho consumado. Amén. Por eso amén. El Señor dijo, lo que tú ates es atado. Amén. ¿Verdad? Aquí el asunto está, querido amigo que nos escuchas en esta mañana, es que tenemos que entender, como decía mi amigo Juan, en la parte de que es un enemigo ilegal. Es como un paracaidista, ¿verdad? El terreno sí. es tuyo, pero llega a querer invadir lo que no le pertenece, lo que no es de él, y él va a querer tomar el control, va a querer tomar esa autoridad de algo que por legalidad te pertenece a ti. Recuerde que todo espíritu, como decía el pastor Juan, es ilegal porque necesita forzosamente de un cuerpo. Amén. Al no tener un cuerpo no tiene derecho legal de estar sobre la tierra. Y es por eso que el enemigo, ¿verdad?, siempre está buscando gente que se ponga de acuerdo con ellos, con él, ¿verdad?, para que pueda tener un derecho en la tierra, porque de lo contrario tendría que ser destruido. No tiene cavidad, no tiene autoridad, no tiene legalidad. Y vemos nosotros que la parte de la iglesia tiene que entender que Dios le dio una gran victoria. Amén. Que Dios le dio ese poder, le dio autoridad. Desde que el Señor Jesucristo aparece en la escena, Satanás, desde antes de su nacimiento, ya había querido destruir al Señor. Y ese es el principio diabólico de querer destruir a todo lo que Dios ama. La obra de Dios, ¿verdad? Desde el Génesis vemos, pero con el Señor Jesucristo fue algo así muy radical, muy evidente. Cuando vino, se presentó y trató de matarlo incluso, ¿verdad? Vemos cómo Dios guarda la obra de que Él ama, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesucristo aparece en la escena y nos empieza a dar esa enseñanza de victoria. Cuando vemos al Señor Jesucristo entrando en la escena, cuando es llevado por el Espíritu Santo al desierto, el Señor Jesucristo no tomó una actitud pasiva, ¿verdad? Mucha gente dice, no, es que se estuvo defendiendo del enemigo. No estuvo defendiéndose del enemigo. Él utilizó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Escrito está. Cada vez que usted y yo nos enfrentamos al enemigo, tenemos que recordar que para eso Dios nos dio una armadura, que ya estuvimos hablando en programas anteriores, pero que nosotros tenemos que saber que esa armadura no es para defendernos, es para atacar. Y entonces cuando tú atacas, tú tienes un plano dominante, y entonces no vas a permitir que el enemigo robe lo que es tuyo. Amén. Y es que es cierto, cuando habla el dicho y dice, el que pega primero pega dos veces. Y nosotros vamos a pegar no dos veces, vamos a pegar siempre. Siempre. No en balde dice la palabra de Dios que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Y debemos de tener bien presente todo eso. ¿Por qué? Porque en tanto vas alimentándote de la palabra, vas a entender cuán poderoso eres tú. De hecho, cuando dices, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es cuando esas palabras, esas frases encierran una verdad total, real, que debemos de irla entendiendo y tenemos que irla ejercitando. Y que es una verdad infinita. Sí, entonces, no podemos a las primeras de cambio, es que podré, no, sí puedes. Lo que pasa es que necesitas empezar a cambiar esa mentalidad, porque la vez pasada hablabas, Pastor Saúl, acerca de un evangelio que nos vendieron, en donde tienes que ser sufrido, tienes que ser pobre, tienes que ser... Mentira del diablo. ¿Por qué? Porque si nuestro Padre es el dueño del oro y la plata, ¿cómo es que nosotros vamos a ser pobres? Nosotros somos ricos de origen.
Y cuando tú entiendas eso, vas a empezar a vivir las cosas que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. Algo que es muy importante que debemos entender es que nosotros fuimos diseñados en el amor de Dios. Amén. Algo que se llama diseño, que tiene todas las cualidades, que tiene todas las características, hasta la más simple de característica, fue diseñada por Dios, que para Dios no hay nada simple, ¿no? Es todo grandioso. Por ejemplo, Dios pensó en el color de tus ojos, pensó en tu estatura, en tu complexión, pensó en todo, pero te diseñó en amor, no para el sufrimiento, no para la tristeza, no para el dolor, no para el fracaso, sino para que tú pudieras vivir en esa realidad de la verdad que es Cristo Jesús, en la derrota de su adversario, el diablo. ¿Verdad? Tenemos que saber que Dios esa victoria nos la entregó, y esto fue desde antes de la fundación del mundo. Muchas veces pensamos que a Dios le ganó por sorpresa el que el diablo hubiera venido y hubiera hecho de las suyas sobre el huerto del Edén. Pero si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 8, dice: la adoraron los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya Cristo Amén. Jesús había sido crucificado antes de que el diablo hubiera destruido la obra de Dios sobre la tierra, antes de que el diablo hubiera tentado a Adán y a Eva. Dios ya había predeterminado el sacrificio de Cristo Jesús. Es un sacrificio que fue planeado desde la eternidad. Amén. Pero así como fue planeado desde la eternidad, también fue planeada tu victoria desde la eternidad. Por eso Jeremías dice, ¿verdad? Desde antes de que tú nacieras yo te conocí. Desde antes de que tú existieras y estuvieras en el vientre de tu madre, yo te santifiqué. Amén. Te puse nombre y te di por pacto, te di por profeta a las naciones. Algo que tenemos que entender es que Dios siempre ha pensado en ti desde el principio, y al enfrentarte a este enemigo no te envía solamente al ruedo. Por eso Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos va a poder separar del amor de Dios. Amén. Entonces, yo lo que veo es que muchas veces no hemos aprendido a discernir el amor de Dios. Porque cuando discernimos el amor de Dios, discernimos su victoria, discernimos su poder, discernimos su autoridad, que nos fue dada desde la cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos más que vencedores. Amén. En Cristo Jesús. Amén, amén. Y es cierto, ¿verdad? Cuando tú entiendas lo que se nos ha dado, lo que se nos ha puesto en las manos, vas a empezar a hacerlo real en tu vida, porque a veces el libre albedrío que nos dio el Señor sirve para eso. Si tú no decides activarlo, pues no se va a activar, porque inclusive el Señor es un caballero que te está respetando ese libre albedrío Así que es. te dio, y no se va a meter contigo. ¿Por qué? Porque ya la decisión es tuya. La vez pasada también platicábamos, la decisión de estar bien o de estar mal o de estar regular es tuya. No es del vecino, no es del pastor, no es del hermano, no. ¿Tú qué decides hacer? Así es como va a ser tu vida siempre. Si prefieres estar sufriendo, sufre y sufre. Yo siempre me recuerdo del programa de Don Gato, ¿verdad? Que Sóstenes, que dice: sufro. Y de hecho dices, pues hay gente que de verdad le gusta sufrirla. A mí no. Yo de hecho cuando hablo digo: Señor, tú ya sufriste todo lo que había que sufrir. A mí me toca disfrutar todo lo que tú nos diste, y por lo tanto tomo todas las ganancias, tomo todo, porque ya se ha pagado todo, yo no debo nada. Por lo tanto, yo voy a disfrutar de esa bendición, de esa provisión que tú das, sin pedirme nada, porque ciertamente algunos dicen: ay no, es que para ser cristiano es bien difícil, porque ahí te prohíben todo. Mentira del diablo. El que se va dando cuenta de lo que te hace mal eres tú, y por lo tanto lo vas a dejar, no porque nosotros te digamos. Nosotros te daremos un testimonio, ¿verdad?, de las grandezas que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Hemos pasado cosas buenas, malas, peores y mejores, pero ahí conlleva el hecho de que, ¿qué decides tú?
¿Con cuánto te conformas? Así es, porque muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestra vana manera de vivir. Amén. ¿Verdad? El diablo va a ser bien astuto, ¿verdad? Te va a presentar cosas muy especiales, entre comillas, que van a ser muy agradables a tus ojos, pero que son para tu perdición. Entonces tenemos que entender que muchas veces hay un principio diabólico que Satanás ocupa para mantenerte ocupado y preocupado. Pero cuando tú entiendes el que Dios te hizo vencedor, el diablo no te va a poder decir que eres derrotado, ¿verdad? Hay gente que se la pasa diciendo es que el diablo me persigue, es que cada vez que yo voy a buscar de Dios, el diablo se me aparece y me pasa esto y aquello. Tú no tienes que pelear con el diablo fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que tú debes de hacer es entender y apropiarte de la victoria de Cristo Jesús. Él derrotó, dice la Escritura, a los principados, a las potestades, a los gobernadores y a las huestes espirituales de maldad. Las derrotó. Amén. Para esto tenemos que entender que es un principado. El principado son los primeros, son los más preeminentes, son los más grandes, ¿verdad? Por decirlo así, nosotros podemos entender que son los que son el principio de toda la maldad. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un principado que nosotros podemos ver, aquí en México se empezó a dar culto a la muerte. Se empezó a darle mucho auge a la muerte, que de santa no tiene nada, que es muerte solamente y es enemigo de Dios. Y entonces cuando la gente empieza a darle esa preeminencia, le empieza a rendir adoración, empieza a rendir culto, a darle poder, autoridad. exactamente, entonces empezó a reinar algo aquí en México que se llama muerte. Desde ese entonces, mire, yo quiero que usted pueda entender algo. México cada 100 años había sido pactado México para ser destruido por principados, por potestades. Cada 100 años había una guerra que destruía México. Se había detenido todo esto, era 1810, 1910, 2010. Empieza el auge de la muerte y la muerte empieza a ser de las suyas sobre el territorio mexicano. Vea hoy cómo estamos nacionalmente hablando, cómo estamos viviendo en cuanto a la cultura de la muerte. La muerte empezó a tomar esos primeros lugares, ¿verdad? Y es la persona o es la potestad o el poder que empieza a dominar, ¿verdad? Cuando se le ha dado todo ese poder, toda esa autoridad, toda esa pleitesía, porque la gente empezó a llevarle sacrificios, la gente empezó a confesar entre comillas sus milagros, la gente empezó a hablar de lo bueno que era la muerte, pero yo quiero decirte que la muerte, para empezar, la muerte es el enemigo del hombre, porque dice la Escritura que Dios había planeado para el hombre la vida y la vida eterna. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede? Entra en acción Satanás y lo primero que le roba al ser humano es esa intimidad con Dios y esa vida eterna en Dios. Amén. Y entonces el hombre irremisiblemente tiene que morir, porque Dios no quería que el hombre viviera para toda la eternidad perdido. Entonces lo que el hombre hace, ¿verdad? Es al comer del árbol del bien, de la ciencia, del bien y del mal, fue tener un entendimiento espiritual equivocado. Tenía todo el conocimiento y la sabiduría de parte de Dios, pero escogió lo equivocado. Dios tuvo que sacarlo del huerto del Edén, tuvo que mandarlo fuera, ¿verdad? Para que no comiera del árbol de la vida y viviera toda la eternidad perdido. Y entonces es ahí donde nosotros podemos ver que la muerte empieza a entrar en acción. Sí, aquí te volvemos a repetir, ¿verdad? Quien le da el poder y la autoridad es el hombre, porque el hombre es el único legítimo habitante de la tierra, al que el Señor nos dio el poder, al del diseño original, y empieza a repartir ese poder y esa autoridad, porque no sabe. Hay gente que no sabe qué es lo que tiene en las manos, ¿verdad? Así es. Están llenas de autoridad y de poder, pero cuando sabemos, por ejemplo, nosotros ya entendimos que el que mueve las cosas aquí
somos nosotros. No Amén. en balde el versículo que comentábamos, ¿verdad? Que se nos han dado las llaves del reino. Y Ujú. por lo tanto, vamos a atar, vamos a desatar, pero con responsabilidad, porque ciertamente cuando nos habla en Mateo de que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, está hablando de ese liderazgo, está hablando de ese resplandor que tienes cuando tienes la presencia de Dios en tu vida, cuando tú eres el que liderea, el que dirige, el que decide qué es lo que se va a hacer en tu vida, y de ahí va a venir a tus hijos, a tu descendencia. Y toda esa bendición que está ahí, ya le dijimos que cada bendición es particular, es individual. O sea, el Señor tiene una bendición preparada para cada uno de nosotros. Tus llaves no abren mis puertas. Claro. O sea, o acaso las llaves de abren en mi casa, no, ni las mías abren la tuya. Entonces, ¿por qué esa precisamente habla de las llaves, ¿verdad? Ujú. Te da las llaves individuales, estas son las llaves de tu vida, estas son las llaves de tu familia, te otorga a ti ese poder y esa autoridad, y es lo que debemos de entender. Cuando dice enfrentándonos al enemigo, es precisamente porque tú tienes el poder y la autoridad. El diablo no es enemigo de Dios, el diablo es enemigo de la obra de Dios, y la obra de Dios somos nosotros. Soy yo. Por lo tanto, nosotros tenemos que día con día levantarnos con esa convicción de que el diablo está derrotado y que no va a poder hacer nada a menos de que tú lo permitas, de que tú le des autoridad, de que tú decidas que va a intervenir. Eso va a hacer, pero mientras tú no le des autoridad y poder a ese ente pues diabólico, pues no va a haber nada, no va a pasar nada. Las cosas suceden cuando tú decides que sucedan. Es más, la palabra de Dios dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. Y que las puertas del Hades no prevalecerían contra de ellas. O sea, es un hecho consumado. Amén. Aquí lo que tenemos que ver nosotros es el principio. ¿En dónde empieza todo esto? Hay situaciones que nos van llegando, que son heredadas de familia a familia, por generaciones. ¿Dónde fue el principio, verdad? Hablábamos en algún momento, en donde, por ejemplo, el cáncer llega a tomar autoridad de una familia y los va destruyendo de generación en generación. ¿Dónde estuvo el principio? ¿Qué fue lo que se le otorgó como autoridad para venir, para destruir? Recuerda que el San Juan 10:10 dice que el diablo vino para hurtar, para matar y para destruir. Y el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Entonces, la escasez, la pobreza, la muerte, el dolor, la tristeza, son principios diabólicos que la misma persona le otorgó a su enemigo para que tomara el control de su vida, y no solamente de su vida, la vida de su familia, de sus generaciones. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que hay un árbol, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dijo, ya el hacha está puesta Amén. a la raíz. ¿Cuál es el problema de todo esto, queridos amigos que nos escuchan? Que muchas veces nosotros vemos solamente el fruto, vemos solamente las ramas, pero hay una raíz en donde empezó todo, donde todo esto se originó, y es ahí donde usted y yo tenemos que ir para destruir toda esta autoridad, este dominio que se le otorgó a Satanás. Recuerde que la Escritura nos enseña que para empezar, el Señor venció. Amén. Amén. Es amén, vencedor. Amén. Y que a nosotros nos hizo copartícipes de esa bendición, Amén. de ser vencedores. Entonces, pero yo tengo que ver que para poder vencer, tengo un obstáculo que está allí, que tiene raíces, que yo por muchos años pudo tener el dominio, pudo tener la autoridad, y hay un principio, y es ahí donde yo tengo que ir para echar mano del poder y la autoridad de Dios, tomar la palabra de Dios y cortar esas raíces, entregarle a Dios Amén. Aquellas áreas en donde nosotros estamos viendo la debilidad, el quebranto, la tristeza, el dolor, la pobreza, la muerte, todo lo que usted ha visto con su familia a través de sus generaciones, es ahí donde usted tiene que ir al principio. Amén. Porque por eso están los principados, son los primeros, son los preeminentes, los que tomaron el control y empezaron a hacer un caos sobre la tierra.
Es cierto, y recordaba yo ahorita el hecho que dice que Dios visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta Así generación. Y realmente también me recordé de lo del hacha prestada. No necesitas pedir hacha prestada, tú tienes la propia hacha. Tu propia hacha, que es la palabra de Dios, tu propia hacha, que es lo que tú vas a decidir. Pero es cierto, a veces las medidas radicales como que espantan a la gente, como que, ay, sí, que me salgo de mi lado cómodo, ¿verdad? De mi lugar de comodidad para hacer esto, y si pasa esto y si pasa el otro, créeme que nos ha costado mucho a nosotros el cambiar esa mentalidad, romper nuestros propios yugos que habían sido impuestos hace quién sabe cuántas generaciones. Así es. Pero que llegamos nosotros y ¿qué crees? Te voy a decir una cosa, la generación como la nuestra se da cada 500 años. Wow. Y realmente hace rato hablabas de cada 100 años hay un yugo en donde hay una guerra, ¿verdad? De ¿Sangre? 1810, 1910, 2010. Hay que evitar, porque nosotros podemos evitar todo esto que está sucediendo cuando nosotros le retiremos esa autoridad y ese poder al enemigo, porque a lo mejor tiene poder, pero no tiene autoridad. Pero su poder es limitado. Es limitado, o sea, no tiene por qué entrar. Cuando tú decides, a ver, de aquí no vas a pasar, te vas por allá, a ver qué, a ver, busca, decía mi abuelita. Búscate otro. Sí, decía mi abuelita, vete a jondear gatos de la cola y que no te arañen. Entonces, dices, vete por allá, yo no te quiero en mi casa. Así es. Y cuando tú aprendas, y cuando entiendas que eres el del poder y la autoridad, el que tú mandas en tu casa, tú mandas en tu familia y no manda el vecino, entonces vas a entender la autoridad de Dios es en ti y solamente tienes que decir sí, la acepto, y a partir de hoy nadie va a decidir sobre mi vida, ni va a decidir sobre mi familia ni mis hijos, más que el Señor, y por lo tanto estoy aquí parado de pie, en la brecha, estoy de pie y en la brecha, porque cada momento debe de ser mejor en tu vida, mejor en tus hijos, en tu descendencia y en tu familia, y así es como debemos de orar, preparar. Cuando te levantas, yo por ejemplo cuando me levanto, Señor, aquí estoy, y empiezo a ordenarles a los elementos que se alineen para que me vaya bien todo el día. Es una bendición. Es una bendición de que pues voy a salir, y es la forma de decirle, Señor, ahí te voy a todas las cosas, porque dice la palabra de Dios que todas las cosas, a los que creemos en el Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, no a mal, a bien. Entonces, ya viendo todo esto, vas a entender que el que decide eres tú, no el vecino, no el pastor, porque pastor, ore por mí. Bueno, es más, voy a decir algo que puede sonar hasta medio blasfemo, pero ni Dios decide, porque Él ya decidió, y a ti te toca solamente encauzarte. Amén. Encauzarte. El libre albedrío que te dio. Así es. Así es. Y Él no se mete contigo. Encáuzate, solamente define en tu corazón. Amén. Por eso leíamos en ocasiones anteriores en Deuteronomio, donde Dios dice, he puesto la bendición y la maldición delante de ti, escoge el bien para que te vaya bien a ti y a toda tu familia, a tu descendencia. Ese es tuyo. Tienes que escoger tú, encáuzate tú. Ajá, decide. Por eso hablábamos de la decisión. ¿Qué decides tú? ¿O vas a dejar que decida el vecino? ¿O vas a dejar que decida otro? No. Decide tú. Vamos a un corte, pero regresamos. No se te olvide. Estamos en Viviendo en el Reino. Radio Voz te invita al campamento Conexión. El lugar, Tierra Alta, Morelos. 2 días de completa diversión. Disfruta de dinámicas, juegos y retos. Además de una experiencia que no debes dejar pasar. Campamento Conexión. Radio Voz invita.
¿Estás cansado de pagar servicios de entretenimiento online? Visita TV Red, un canal que promueve el evangelio, apto para todo público en general. Emisiones las 24 horas del día. Recuerda que puedes visitarnos desde tu celular, tablet, computadora o televisión. Lo mejor de todo es que es una plataforma totalmente gratuita. Síguenos en Roku como TV Red y en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Nadie puede predecir el futuro para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece. Necesitas un sistema inmunitario fuerte. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar cloruro de magnesio en tu vida. El cloruro de magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. El cloruro de magnesio contribuye al equilibrio electrolítico, al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. Los productos Clorumin y Clorucap fueron diseñados específicamente para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Para mayores informes comunícate al 55 59 32 64 15 o al 55 12 09 18 02. O bien entra a nuestra página web clorurodemagnesio.com.mx. Tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. El pasado 18 de junio, la Coordinación de Asuntos Religiosos lideró los trabajos para realizar un concierto cristiano gratuito, que se llevó a cabo en el Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa en Tecámac, donde cerca de 10,000 personas, en familia, tuvieron la oportunidad de explorar su fe a través de la música. Y gracias a la presidenta Mariela Gutiérrez Escalante, contamos con la presencia de la talentosa y reconocida cantante Marcela Gándara, en su tour A Pesar de Todo, siendo este evento uno de muchos que se realizarán. Amigos, amigas, les quiero invitar al Unifest, que será el 24 de septiembre. Nuevamente estará con nosotros Marcela Gándara, Ingrid Rosario, y está por confirmar Alex Campos. Nosotros no somos más que instrumentos para que se haga su voluntad. ¡Que Dios bendiga a nuestras familias! Recuerda, no te puedes perder el próximo 24 de septiembre el Festival de la Unidad por la Familia Unifest. ¡Te esperamos! Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Radio Voz te invita al campamento Conexión. El lugar, Tierra Alta, Morelos. 2 días de completa diversión. Disfruta de dinámicas, juegos y retos. Están escuchando
Radio Voz 106.3 FM. Que es del enemigo. Regresamos. Quiero leerle Efesios 1:17 en adelante. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre Amén. todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle, Señor? Repítele la cita. Efesios 1 del 17 en adelante. Amén, ya lo anotó. Esperemos que usted pueda leer esta parte de Efesios 1 del 17 al 22 y tenemos que tener bien en claro todo esto. Dice que tenemos que pedirle a Dios que nos dé espíritu de sabiduría. Amén. Y revelación en el conocimiento de Él. Sí, si amén. yo no conozco quién es el que me amó, Amén. si yo no conozco quién es el que me diseñó, si yo no conozco de quién soy y a quién sirvo, voy a perder muchas de las cosas que Él preparó para mí. Y hablando de la autoridad, de las autoridades, el primero es el principio. Amén. Después viene la autoridad. ¿Qué es una autoridad? Es el que tiene el poder de regular o de gobernar. Y mucha gente está siendo gobernada por ese poder que no es de Dios, porque el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios es poder de Dios, la palabra de Dios es poder de Dios para regular la vida de las personas. Y mientras nosotros no tengamos el alumbramiento de los ojos de nuestro entendimiento, no vamos a entender la esperanza a la que fuimos llamados y sobre todo las riquezas de su gloria, para que nosotros los santos tengamos esa herencia, la Amén. poseamos, la vivamos y la disfrutemos. Muchas veces nosotros nos conformamos con las situaciones como han venido sobre nuestra vida. Mi papá fue pobre, bueno, pues yo también tengo que ser pobre. Y el abuelito también fue pobre. Pues fíjate que Dios no te diseñó pobre, Dios te diseñó enriquecido en Él. Amén. Y cuando hablamos de riqueza, no solamente estamos hablando de pobreza, de dinero, porque mucha gente se va a la parte del dinero, y yo quiero decirte, no es el dinero, la riqueza no es el dinero, sino todo aquello que tú puedes disfrutar por la gloria de Dios. Amén. Mucha gente solamente piensa en dinero, pero yo les compartía lo que dice Deuteronomio el día de ayer. Deuteronomio 8:18 o 18:8, no recuerdo bien la cita, pero dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Amén. Él te da el poder. Las riquezas no te van a caer del cielo, No. pero Dios te va a dar el poder de hacer las riquezas. Y vuelvo a insistir, riqueza no solamente es dinero, sino todo aquello que tú puedes disfrutar. Mucha gente es pobre en sus pensamientos. Mucha gente es pobre en sus palabras, mucha gente es pobre en sus sentimientos, en sus acciones, es pobre y se conformó a eso porque se le determinó una autoridad que se le entregó todo eso para que gobernara la vida de ellos. Y como por ejemplo el papá era la autoridad en la casa, le enseñó al hijo a ser pobre, porque dijeron que los pobres van a heredar el reino de los cielos. Mentira del Pero diablo. no leen la cita completa. No leen la cita completa, exactamente. Entonces, después el hijo, pues aprendió que tenía que ser pobre y vivir pobre es lo mejor, y le enseña pobreza a su hijo. Tiene que venir Cristo Jesús a romper los yugos de la autoridad que se entregó, del principado que empezó a gobernar esa vida. Tenemos que venir a Cristo Jesús para que usted pueda entender la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos que es el poder de la fuerza que actuó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos. Ese Amén. mismo poder, esa misma autoridad está sobre de ti.
esa gloria que levantó al Señor Jesucristo, la gloria que caminaba con el pueblo de Israel en la antigüedad, en el antiguo pacto, Amén. en el desierto. Esa gloria tiene que ser evidente sobre tu vida, esa gloria tiene que ser manifiesta. Y regresamos nuevamente ahí a Isaías 60, ¿verdad? Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El versículo 2 dice: porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra y obscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Y es cierto, ahorita me recordé una vecina que tenía yo que hablaba sobre, primero empezó a escuchar lo del evangelio, pero como tenía tantos problemas, empezó a buscar por otra parte. Y me dijo: mire, vecino, es que yo fui con estos y me dijeron que los de la muerte. Y me dijeron que no, que me iba a ir bien, que mi hija iba a encontrar pareja, que pues no la iban a dejar. ¿Y qué cree? Que encontró pareja mi hija? Pero le dije: ¿cómo no? Dice: es que para poder meternos a esto de la muerte hay que pedirle permiso a Dios. En una oración bien bonita, dice, una oración bien bonita. Que hicimos, dice, y le pedimos permiso a Dios para poder ingresar a esa secta. Y le dije: ¿y eso? No, dice, pues es que en cuanto nos metimos ahí, mi hija encontró pareja, su hija tenía problemas de locomoción, y pues ya agarraron, y su pareja es un invidente. No veía lo malo, ¿verdad? Entonces, pero eso de que pedirle permiso a Dios, sí es cierto, porque Dios te dio libre albedrío, y hablábamos de eso, te dio libre albedrío, y pues yo dije: pero es que, oiga, vecina, no, pero no ande haciendo eso. No, le dice: ya hicimos la oración y está bien bonita. Y le dije: Señor, híjole, bueno, en fin. Y pues como su libre albedrío la llevó a lo malo, pues ni modo de influir, ¿verdad? Porque de hecho nosotros le estábamos hablando del evangelio. Y pues sí, de primero sí, pero ya después se encontró con esa situación. Y pues dice: Señor, pues pues que se haga tu voluntad, no la mía. Pero precisamente eso, ¿no? ¿Por qué comento esto? Para que entendamos que el libre albedrío te lo respeta Dios. Dice: ¿tú quieres hacer esto? Bueno. Adelante, atente a las consecuencias. Pero cuando el Señor habla y te dice que Él pone delante de ti la vida y la muerte. ¿Sí? Escoge tú la vida para que vivas tú. Hasta te lo señala. Hasta te lo señala y te retira lo malo, pero tú dices: no, a ver, yo quiero de lo que hay del otro lado, ¿no? Entonces dice el Señor: pues es tu libre albedrío y te lo di, y hay mucho respeto. Algo que tenemos que señalar es que no hacemos burla de la parte de la discapacidad, sino No, de las malas decisiones. Las malas decisiones. ¿Y por qué hacemos burla de esas malas decisiones? Porque el fin de todos ellos, dice la Escritura, es la muerte. A final de cuentas, a quien tú sirves es lo que tú vas a tener. Y si tú buscabas la muerte, ¿qué es lo que vas a tener? Pues la muerte. Sí. Si tú buscas la vida te va a bendecir, la vida te va a sonreír. Y tenemos que ver nosotros esa parte, ¿verdad? Dios, vuelvo a insistir, no quiere ni que usted viva enfermo, ni que viva usted necesitado. Dios no quiere nada de eso. No. Incluso, bueno, cuando vemos al Señor Jesucristo entrando en escena para la salvación del pueblo de Israel, hay momentos en que la misma gente podía reconocer los milagros del Señor Jesucristo, milagros que hasta el día de hoy el Señor sigue haciendo: abrir los ojos de los ciegos, enderezar a los jorobados, ¿verdad? Levantar a los muertos. Dios sigue haciendo milagros, y tenemos que entender nosotros que algo que Dios hizo y que nos delegó, nosotros tenemos que darlo a entender, o nosotros tenemos que darlo a conocer. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestes. Es decir,
que la misma autoridad que levantó a ese paralítico, que la misma autoridad que le devolvió la vista al ciego, la misma autoridad que enderezó a un jorobado, esa misma autoridad sigue operando hasta el día de hoy. Amén. Pero si nosotros no lo damos a conocer, muchas veces esa parte pasa por algo que se llama miedo, no temor, miedo. Yo recuerdo cuando empecé mis principios con el Evangelio, yo recuerdo que decía al Señor, pues mira, Señor, vamos, predicamos la palabra, hacemos milagros y nos vamos. Porque yo no quería ser pastor. Y entonces Dios permitió que algo sucediera en mi vida para quitarme el bocón. Compartiendo yo folletería ahí en el metro, en un momento ya en que yo iba a empezar a compartir mis folletos y iba a empezar a hablar la palabra de Dios, se sube una mujer ciega y empieza a cantar, pero nadie le dio dinero. Y como yo había repartido los folletos, estaban esperando ver qué era lo que yo les iba a decir. Pero esa mujer ciega se fue a parar exactamente hasta atrás del vagón y escuchó el mensaje que yo les estaba compartiendo. Yo quiero decirle que así como Job dice, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero en aquel entonces esa mujer ciega se paró y dijo, tú me estás hablando de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, y veme a mí que estoy ciega. Y entonces vino la voz del Señor. El diablo nunca te va a ordenar que hagas algo bueno, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús me dijo, ¿verdad? Dile que sus ojos sean abiertos. Pero yo me aterroricé en ese momento, porque nunca... ¿Y si no pasa? Porque no había yo entendido la palabra. Tenía el conocimiento, lo tenía en mi mente, pero no lo tenía en mi corazón. Y entonces, ¿verdad? Vino por segunda vez la palabra, dile que sus ojos sean abiertos. Yo enmudecí, quedé parado ahí, petrificado. En ese momento se abrieron las puertas, la mujer salió y yo me quedé con esa parte. Y entonces tuve que venir delante de Dios, pedirle perdón porque me dejé gobernar por el miedo. Y entonces, ¿verdad? A partir de allí, Dios empezó a tratar en mi corazón, en mi entendimiento, el poder que Él nos ha delegado, el poder y la autoridad que nos ha dado. Y entonces, ahora sí, ¿verdad? Ahora en este tiempo que he entendido la parte de la oración de fe, que puede levantar un enfermo, un paralítico, sanar a un enfermo, ahora sí, ¿verdad? Pues Dios está llevándonos a los lugares en donde hace falta que su gloria y su poder sea visto. Pero en ese entonces, Amén, pues solamente era un conocimiento intelectual, pero ahora he conocido al que me amó, ahora he conocido el propósito de aquel que me llamó, y entonces puedo actuar en esa libertad, tengo libertad. Sí, es cierto, y el comentario que hacíamos acerca de esta mujer, que yo le decía, vamos a orar por su hija, vamos a orar para que el Señor tenga misericordia, pero hablamos de las situaciones anteriores, ¿no? ¿Cuál fue la situación por la cual la muchachita estaba así? Te estoy platicando hace 30 años, que estábamos empezando en el Evangelio, y pues le decía, vamos a orar, su hija se va a componer, mire esto y lo otro, pero ella la premura, a lo mejor la angustia, ¿verdad? Fue lo que le dio el cambio y fue a buscar en otro lado, y pues de verdad, cuando nosotros queremos apoyar a la gente, pero ella no se dejan. Entonces le decíamos, vamos a orar, Dios la va a levantar, Dios va a poner en su camino a alguien, ¿verdad? Porque estaba muy angustiada por esta niña, y le dije, vamos a orar, seguimos orando por ella, no se preocupe, pero ella, pues, por a lo mejor la misma situación de angustia que tenía, fue la que llevó a darle el paso y cambiar radicalmente del Evangelio a irse, ¿verdad? Con esta... A la opresión. A la opresión. Y realmente, como decías, no estamos haciendo mofa de nada, sino simplemente que entendamos que cuando estamos en Dios, Él va a arreglar todo. Amén. Te arregla todo, te da lo mejor. Y pues hablamos de libre albedrío, ¿verdad? Pero si tú decides otra cosa, pues ¿qué puede hacer el Señor sino simplemente respetar el libre albedrío que tienes, que Él te lo dio desde el principio? Y por lo tanto, pues aquí nosotros lo que queremos más que nada es que entiendas
que el que decide y el que va a componer todas las cosas, porque decíamos, vienen maldiciones de los ancestros, vienen generaciones de los ancestros. Entonces todo eso que está sucediendo, pues no es más que otra cosa, el resultado de las malas acciones de nuestros ancestros, y que ahorita repercuten en la tercera, cuarta generación, y que como se vuelve a repetir, otra vez otra tercera y cuarta generación, y realmente pues nosotros lo que queremos es que se viva bien, que entendamos que la autoridad la tenemos nosotros. Fíjate que esa parte de los ancestros tiene que ver mucho con la parte de los nativos de América. Amén. Ellos tenían sus tótems y sus ancestros los iban poniendo uno encima del otro. Por eso es que tenían diferentes caras, porque eran diferentes situaciones que habían vivido, y eso los gobernaba por generaciones. Aquí la Biblia dice en Colosenses 1:13 que Cristo Jesús nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dios nos libró de la potestad de las tinieblas. Amén. Hay gente que no puede salir de las tinieblas porque no se ha acercado al reino del amado Hijo de Dios. No ha conocido el amor de Dios que se llama Cristo Jesús, y por lo tanto entonces no puede ser librado, y entonces sigue viviendo problemas de autoridad, problemas de principado, problemas de gobernado, ¿verdad? De lo malo. No de lo bueno, sino de lo malo. Le gobierna la maldad, le gobierna la parte de todo lo que es dolor, el sufrimiento. El principio no lo sabemos en dónde comenzó todo esto. Decíamos, no sabemos si nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o mucho más atrás hayan sido los que propiciaron la condición en la cual la gente vive al día de hoy. Entonces tenemos que ver las situaciones. Yo siempre le digo a la iglesia, haga como un árbol genealógico, ¿verdad? Porque usted viene de dos personas, su papá y su mamá, pero a la vez cada uno de ellos viene de dos personas, y así va aumentando, ¿verdad? Pero no sabemos en dónde empieza, pero hay situaciones que se repiten, hay situaciones que siguen constantes en la vida de la gente, y que es donde nos podemos dar cuenta qué es lo que está gobernando. Por ejemplo, pues a la mamá le mataron al marido, ¿verdad? A la hija le mataron pero resulta que a la abuela también le habían matado al marido. Y no sabía. Entonces hay un espíritu de muerte que está persiguiendo a esas generaciones por el desconocimiento. Pero cuando viene Cristo a Jesús a reinar en la vida de la persona, ese dominio se rompe, se quiebra, se termina en el nombre de Jesús, y entonces hay una libertad gloriosa de los hijos de Dios, y entonces empieza a cambiar la vida de la persona, y entonces se puede extender a lo que Dios preparó para ellos, no la muerte, sino la vida. Entonces, cuando el diablo actúa, es por desconocimiento de la propia gente, por la autoridad que la misma gente le ha dado. Sí, y es cierto, pues es que la palabra que decíamos, ¿con cuánto te conformas? ¿Te conformas con lo que tienes? ¿Te conformas con esa variedad de maldiciones, de hilos de oro y plata que aventaron en tu vida? Córtalos, es tiempo de cortarlos, porque tenemos la autoridad. Amén. Y el poder. Amén. Y cuando tú cortas todas esas maldiciones en tu vida, vas a ver que vas a vivir mejor, y vas entendiendo a utilizar ese poder, esa autoridad en tu vida. Y ya a partir de aquí, yo he dicho, a partir de mí, Señor, queda rota toda maldición, queda roto todo hilo de oro, de plata que he echado los principados o potestades, y cortamos toda conexión con el segundo cielo, porque no queremos ninguna relación con el segundo cielo. Esa oración hay que hacerla, hay que estarla repitiendo, y no entrar en controversia con que vengan y que te digan, no, ves que esto es mejor. No, discúlpame, pero lo mejor es mi Señor Jesucristo, porque Él ya pagó todo, y yo no tengo que pagar absolutamente nada. Y pues cosa rara, ¿verdad? Porque hay gente que está persistente en que su vida es mejor fuera de Cristo que dentro. Y es lo que queremos exhortarte, que vivas la vida en Cristo Jesús, y vas a ver cómo va a florecer, cómo vas a vivir
de lo mejor, porque el Señor preparó, dice el Salmo 23, ¿verdad? Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y precisamente es lo que debemos ir entendiendo, ir poco a poco, cada uno de los versículos. Les hemos dicho, lee entre líneas y vas a ver la gran riqueza que hay, y que a lo mejor no hemos entendido todo esto, y que eso de que aunque estén ahí los enemigos, pues el Señor te ofrece, dice, de lo mejor. Siéntalos para que vean cómo comes. Ajá, y que te estén viendo y que les dé más coraje. Así es. Entonces, precisamente es eso, hermano, querido Radio Escucha, que lo que queremos es exhortarte a que empieces a utilizar ese libre albedrío en beneficio tuyo, de tus hijos, de tu descendencia, de tu familia, y que decidas a partir de hoy cómo vivir. Algo que tenemos que decidir nosotros es, ¿qué quieres causar? ¿Lástima o envidia? ¿Verdad? Digo, tenemos que entender esta parte, ¿verdad? Colosenses 2:10 dice que en Cristo nosotros estamos completos. Amén. Que Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Pero en Cristo estamos completos, no nos hace falta nada. Cuando usted viene a Cristo Jesús, la Biblia dice, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, pero hay gente que se queda acostumbrada a su molde, a sus huequitos. Es que siempre, toda la vida he vivido yo así. Y me causa tristeza dejar mis viejos hábitos, me causa tristeza dejar, es mi enfermedad. Yo le decía a la iglesia, ¿y cuánto te costó tu enfermedad? ¿Verdad? ¿Cuánto te costó tu pobreza? ¿Cuánto te costó tu religión, tu diabetes, tu cáncer? ¿Cuánto te costó? Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario por ti, para que tú disfrutaras bendición. Dice Isaías 53, mas Él herido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. No te costó nada, a Él le costó la vida para darte la vida a ti. Amén. A ti lo único que te toca es recibir, aceptar la vida, para que la vida transforme tu entendimiento, porque vuelvo a insistir, Colosenses 2:10 dice, en Él estás completo. Amén. Cuando tú entiendes que estás completo, volvemos a la parte que habíamos leído, ni la muerte, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ¿verdad? Ni ninguna cosa creada te va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor Amén. nuestro. Tienes que entender que la única forma en estar completos se llama Jesucristo. Amén. Él es la vida, y dice la Escritura, y la vida está en Él. Cambia, de verdad, cambia de forma radical esa mentalidad que hasta hoy has tenido. Cámbialo, porque cuando tú decidas cambiar tu forma de vida, eso que tienes aquí, tu pensamiento, cambia esas ideas, cambia ay, así Dios lo quiere. No, Dios no te quiere pobre, no te quiere ahí angustiado, amargado, no te quiere preso. Él te quiere libre para que puedas disfrutar de esa vida que te está ofreciendo. Y si llegan las cosas, pues tómalas como vienen, ¿verdad? Porque debemos de tener una visión diferente a cuando estábamos fuera de Cristo, como estamos ahorita adentro, porque las cosas van a seguir sucediendo. Hay de ti si te las tomas a pecho, o dices, va, como va, vámonos, órale. Eso en Cristo Jesús todo tiene solución. Todo Amén. tiene solución. Entonces, pues te invitamos de verdad, hermano, a que, querido Radio Escucha, a que analices todo esto, y vas a ver la verdad, y ve anotando todas las citas, porque de hecho lo dice la palabra de Dios. Colosenses 2:15, con esto quiero ir cerrando. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Despojó de todo poder, de toda autoridad a los poderes, y los exhibió públicamente. Amén. Son ustedes mentirosos, ustedes no tienen autoridad, ustedes son ilegales, y dice, y los exhibió triunfando sobre de ellos en la cruz. La Amén. muerte no pudo retener a Cristo Jesús, así es que nada de lo creado te va a poder retener sin Cristo. Amén. Y pues vamos a ir cerrando,
pues vamos a hacer una oración. Amén. Para terminar este programa. Espíritu Santo, en el nombre Amén. de mi Señor Jesucristo, en esta hora te damos gracias por poder compartir la palabra con nuestros hermanos, con toda la gente que se conecta a este programa, Señor. Queremos ser bendición, Padre, como tú nos has bendecido grandemente, y que estamos aquí, Señor, por tu infinita misericordia. Amén. Y que nos das la oportunidad de compartir de tu palabra, Señor. Gracias te damos por todos aquellos que a partir de hoy, Señor, van a cambiar, va a haber un cambio radical en esa Amén. mentalidad de pobreza, de amargura, de resentimiento en esta hora, Padre. Los bendecimos, Señor, porque tú bendices a todo aquel, Señor, que está viviendo en tu palabra. Te damos gracias. Amén. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues nos despedimos, queridos hermanos, queridos radioescuchas. Esperamos que esta haya sido de bendición en tu vida, y pues nos vemos la próxima semana. En Cristo Jesús, Dios mediante. Amén. Dios te bendiga. Hasta Dios luego. bendiga. Hasta luego.